Señor los bendiga, hermanos. Estamos una vez más aquí compartiendo la palabra de Dios, su servidor Rubén Castañeda, para poder estudiar y escudriñar la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces nos quedamos aquí en el libro de Génesis compartiendo lo que es una dispensación que es el gobierno humano. Estamos estudiando las dispensaciones para poder entender un poco más lo que es la palabra de Dios que nos dejó el Señor para nuestras vidas. Amén. Entonces, nos quedamos en que los gentiles fueron herederos de Abraham. Amén. Entonces, ¿qué heredaron los gentiles? O sea, nosotros heredamos la promesa del pacto. Amén. Y usted se está preguntando, pues, ¿qué es la promesa del pacto? La promesa del pacto fue lo que Dios nos prometió desde el principio que nos iba a traer. Amén. Entonces, y dice la palabra, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Aquel que cree en Jesucristo, su fe es contada por justicia. Bautismo en el agua es la señal de entrar al nuevo pacto. Esta es la promesa que nos dejó el Señor y está puesta todavía para todo aquel que la quiera. ¿Y cómo no la vamos a querer, hermanos, si es algo grande, es algo que bendice tu vida, que cambia tu vida, te sana, te libera, te da una esperanza, hermanos, para vivir una nueva vida y esperanza en tu caminar con Dios? Amén. Entonces voy a leer un poco aquí lo que dice, ¿verdad? Lo que sucedió, hermanos, con Abraham y Lot, ¿verdad? Pues dice la palabra de Dios que en Génesis 13:8 que Abraham y Lot tuvieron un altercado. Amén. O sea, Abraham le dijo, no haya altercado entre tú y yo. Hablando con Lot, le dijo, toma lo que quieras a tu izquierda o a tu derecha, yo tomaré lo demás. Amén. Entonces dice que Lot tomó parte de sus tiendas, empezó a poner tiendas y llegaron hasta Sodoma y Gomorra. Y Abraham se apartó al otro lado. Amén. Y dice la palabra de Dios que al último Dios bendijo al varón de Dios, que fue Abraham, y a Lot lo dejó en problemas, hermanos, al último en Sodoma y Gomorra. Amén. Entonces esta es la promesa del Señor, porque dice en Colosenses 2:11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecho a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Amén. Entonces, eso es algo grande, hermano, cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, dice la palabra de Dios que hay 3 pasos: arrepentimiento, bautismo y Espíritu Santo. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ahí hay 3 pasos, para entrar al reino de Dios. Ese es arrepentimiento, bautismo y Espíritu Santo. Arrepentimiento quiere decir un cambio de corazón, ¿verdad? Cuando tú te arrepientes te cambia el corazón, cambias de dirección y de todos tus pecados te arrepientes y procedes al bautismo, te entierras juntamente con él en el agua, en el bautismo, y los pecados son lavados. Amén. Y él promete que te va a dar el Espíritu Santo. Amén. Entonces eso es lo que dice la palabra de Dios en Colosenses. Y qué bonito es, hermano, estar en Cristo. Qué bonito es la promesa de Dios. Amén. Porque es algo tremendo, es algo que te da esperanza, te da gozo en el corazón, te da un nuevo camino y una nueva promesa en tu vida. Amén. Si tú estás enfermo, si tú estás deprimido, el Señor te lo quita. El Señor dice la palabra de Dios y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Entonces nosotros tenemos triunfo con el Señor en la cruz. Amén. Él se dio por nosotros. Amén. Y Él triunfó sobre cualquier potestad, principado que te esté molestando hoy en día, hermanos. Amén. Y esa es la solución para ti, hermano. Si tú te sientes deprimido,
Yo te aconsejo que te acerques a la palabra de Dios, que te acerques a esta promesa que tiene para ti. Amén. Entonces así fue, hermanos, Sodoma y Gomorra en Génesis 19 del 1 al 28. Sabemos que Dios mandó a ángeles para que Lot saliera junto con su familia de ahí, porque mandó mensajeros a Lot para decirle que iba a destruir esa ciudad por causa del pecado. Amén. Lo que está sucediendo hoy en el mundo, hermanos. Amén. El Señor también en la última dispensación que se llama el juicio, amén, que está en la palabra de Dios, libro de Apocalipsis, habla de que el Señor va a destruir otra vez el mundo, hermanos, amén, y va a venir otra vez por su pueblo, amén. Y eso es algo que va a suceder tarde o temprano, pero ahorita hay muchas señales de los últimos días, que estamos en los últimos días. Hay muchas profecías cumplidas ya en el libro de Apocalipsis, hermanos. Así es que hay que entrar en el reino de Dios ahorita que podemos, hermanos, ahorita que estamos vivos, amén, antes de que sea demasiado tarde. Entonces, esto es algo grande. Entonces, de ahí, hermanos, empieza después la cuarta dispensación, que es la promesa, amén. Y empieza Abraham, hermanos, aquí a oír la voz del Señor, y prueba el Señor a Abraham, amén, hermanos. Le dice que vaya a ofrecer a Isaac, a su único hijo, y lo prueba para que vaya y sea el sacrificio. Y sabemos que Abraham oyó la voz de Dios y obedeció, pero después dijo, no lo hagas, porque te estaba probando, ¿verdad? Ahí dice en Génesis 22, del 1 al 19, amén. Y sabemos que Abraham, hermanos, era un hombre que oía la voz de Dios y constantemente oraba al Señor, y el Señor hablaba con él, hermanos. Y así fue, hermanos, como Abraham pasó esa prueba. Bueno, y después sabemos que Isaac, hermanos, tuvo a Esaú y a Jacob, amén. Entonces ahí fue cuando Jacob, hermanos, le cambió en Génesis 25 la primogenitura a Esaú, amén. Y sabemos la historia de Jacob, hermanos, que Jacob significa un engañador. Y sabemos cómo Jacob, hermanos, le hizo eso a su hermano mayor, ¿verdad? Porque él quería ser bendecido, él quería arrebatar la bendición del Señor, amén. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Jacob, hermanos, después se convierte en un nuevo hombre, amén. Vemos como en Génesis 32, hermanos, Jacob dice la palabra de Dios que luchó con un ángel del Señor, amén. Y dice que Jacob ahí estaba luchando, hermanos, y hasta que se deslocó el muslo. Y podemos ver que el Señor, hermanos, lo cambió a Jacob, hermanos, ahí, porque le cambió de nombre, y su nombre ya no más fue Jacob, sino Israel, amén, porque luchó con Dios y hizo lo que tenía que hacer, hermanos, amén. Y Jacob, hermano, era un hombre que cambió totalmente, y cambió su aspecto, su parecer, porque tuvo un encuentro con el Señor, amén. Él luchó y oró en oración, hermano. Esta lucha es espiritual en lo que hizo él, hermanos, Jacob. Fue algo espiritual, no crea que estuvo peleando con el Señor. Fue una lucha espiritual en oración, hermanos. Porque dice la palabra que ganó, pero él ganó la bendición de Dios, amén. Porque él era un hombre que estaba en problemas con su suegro. Y dice la palabra de Dios que a Jacob lo protegió el Señor, amén. El ángel del Señor se le apareció a su suegro y le dijo, ¿sabes qué? No puedes tocar a Jacob porque es mi varón de Dios, amén. Y vemos cómo él lucha con ese ángel por su bendición y gana su bendición. Al final, hermanos, se convierte en Israel, amén. Y después aquí, hermanos, Israel se convierte en una nación. Los 12 hijos de Jacob, hermanos, que están aquí, Rubén, Simeón,
Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín. Amén. Esas son las 12 tribus de Israel, hermanos, los hijos de Jacob. Amén. Entonces la Biblia habla sobre la cuarta dispensación, que es la promesa, hermanos. Amén. ¿Por qué se llama la promesa, hermano? Porque Dios le prometió a Abraham un hijo, hermanos. Amén. Y el hijo nació, hermanos. Amén. Sabemos cómo Abraham se desesperó y nació Ismael, ¿verdad? Y que su esposa le dijo, mira, yo no puedo, pero vamos a tratar de tener uno con Agar, su sirvienta, y fue cuando nació Ismael, pero se arrepintió y después nació Isaac, y fue cuando Ismael se tuvo que ir, hermanos, de ahí, ¿verdad? Porque Dios le había prometido un hijo a Abraham, no lo creyó, pero después nació Isaac, amén, por eso se llama la promesa de Dios. Entonces, y vemos cómo, hermanos, José, ahí, hermanos, hijo de Jacob, hermanos, empieza a interpretar sueños, ¿verdad? Ahí vemos cómo a José en Génesis 37:2, cómo es abandonado por sus hermanos, pero él siguió, hermanos, el camino de Dios, y vemos cómo José lo mandan a prisión, ¿verdad? Y después interpreta un sueño al rey y se convierte, hermanos, en una autoridad del rey, hermanos, la mano derecha del rey de esa región, hermanos, amén. Entonces, después vemos cómo José, el Señor lo bendice más que a sus hermanos, y después manda perdonar a sus hermanos por lo que le hicieron. Amén. Sus hermanos lo arrojaron a un pozo. No lo querían porque le tenían celo, porque su papá le hizo una túnica de colores y lo querían mucho, hermanos. Y sabemos esa historia, cómo José al último se levantó, hermanos, y fue uno de los más grandes autoridades de aquella región. Amén. Entonces, ahí es cuando los israelitas después en Éxodo, hermanos, se vuelven esclavos de Egipto. Amén. Aquí vemos como en el libro de Éxodo habla, ¿verdad? De cómo los israelitas vuelven a ser esclavos en Egipto. Amén. Entonces esta es la cuarta dispensación. Yo sé que no estoy dando detalle por detalle. Nada más quiero, hermanos, que tengan un entendimiento básico de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios es algo grande en nuestras vidas, y está llena de promesas y llena de ilustración de cómo podemos nosotros aprender de los personajes que hay, ¿verdad? En la Biblia, hermanos. Amén. Y aquí los voy a dejar, hermanos, con este pequeño estudio, y espero que se gocen, espero que Dios los levante, Dios les dé la promesa que usted está esperando, hermanos. Yo le aconsejo que ore, que se acerque a la palabra de Dios, y va a ver cómo el Señor lo va a cambiar y le va a dar lo que le prometió. Amén. Bueno, los dejo, hermanos. Dios los bendiga y que pase un bonito día.